Madrid se quema y mientras miles de familias hacen la maleta a las 3 de la madrugada, el ministro de Transportes está con el móvil en la mano escribiendo tuits contra la presidenta que tiene que gestionar ese incendio. Eso ha pasado esta semana. Y no es una opinión mía, está todo escrito, con fecha y con firma, en la cuenta de X de Óscar Puente. Paren un segundo a pensar en la imagen. Pueblos desalojados de madrugada, familias durmiendo en polideportivos, bomberos trabajando 24 horas seguidas. Y el ministro, en vez de coger el teléfono para coordinar medios, se dedica a lanzar dardos contra la Comunidad de Madrid. Y antes de que nadie me diga que aquí sacamos los pies del tiesto, en este canal llevamos meses destapando las cloacas del PSOE. Y las vamos a seguir destapando. Pero lo de esta semana no es solo el PSOE contra el PP. Es un ministro con nombre y apellido usando una tragedia real para hacer sangre política, mientras la mujer que tiene que apagar ese fuego literal y político aguanta como puede, y hay un antecedente de este mismo ministro que os va a dejar el cuerpo muy raro. Eso os lo cuento entero al final, pero primero hace falta el contexto. Recuerden la cantidad de veces que han visto a políticos de este país abrazarse en una foto tras una tragedia, prometiendo unidad, prometiendo que esta vez sí van a dejar la bronca a un lado. Y calculen cuántas veces esa promesa ha durado más de 48 horas. Esta semana ni siquiera ha llegado a las 48 horas. Estos días se han visto y escuchado con total claridad abucheos e insultos a Pedro Sánchez a su llegada a la zona del incendio de Castellón. Gente que lo ha perdido todo gritándole a la cara al presidente del gobierno. Durante un segundo, con el jaleo de fondo de esas imágenes, cualquiera diría que la gente estaba gritando «¡Yo con Begoña!». No era eso, pero con la que está cayendo en este país, la confusión tampoco habría sonado tan rara. En las redes, comentando esas mismas imágenes, hay gente que lo ha resumido mejor que cualquier tertuliano de plató. Uno escribe, tal cual, menos Falcón y más aviones para apagar incendios. Otro pregunta, sin rodeos, si sabemos quién es el principal culpable de la falta de prevención. Y esa rabia de la calle es exactamente la misma rabia que sentía media España cuando llegó la Dana de Valencia y la respuesta oficial fue básicamente que pidieran ayuda si la necesitaban. Con la Dana murieron más de 200 personas, mientras las administraciones se pasaban la pelota de quién tenía que activar qué protocolo. Y otra vez, meses después, con un incendio en vez de una riada, el patrón amenazaba con repetirse exactamente igual, la tragedia primero, la bronca política después y la coordinación real de recursos siempre en tercer lugar. Con eso en la cabeza, vamos a lo que ha pasado de verdad en Madrid esta semana. Isabel Díaz Ayuso lleva días gestionando el peor incendio de la historia de la región. Más de 20.000 hectáreas quemadas, más de 55.000 vecinos evacuados. Ha anunciado un plan de recuperación con reparación de más de 100 kilómetros de carreteras, 1 millón de euros en ayudas urgentes para los ganaderos que lo han perdido todo, y el envío de toneladas de forraje y agua para el ganado que ha sobrevivido. Ha pedido una y otra vez centrarse en salvar vidas. Ha agradecido públicamente el trabajo de bomberos, UME, Guardia Civil, policías locales y voluntarios, ha renovado automáticamente las demandas de empleo de los vecinos afectados para que no tengan que desplazarse en plena emergencia y ha dejado claro que la reconstrucción no va a esperar a que se apague la última llama. Eso es gestión, con nombres, cifras y fechas concretas, no un titular vacío para salir bien en la foto. Comparen esa lista de medidas con lo único que ha aportado el ministro de Transportes a esta crisis. Hasta ahora, hilos de Twitter. Ni un solo anuncio de refuerzo de medios aéreos extraordinarios firmado por él. Ni una sola rueda de prensa coordinada con la Comunidad de Madrid para explicar qué recursos adicionales estaba enviando el Estado. Solo mensajes, uno detrás de otro, cada vez más afilados. Y mientras ella hacía eso, el ministro de Transportes decidió que el momento perfecto para atacar era en plena emergencia. El viernes, con los incendios de la Sierra Oeste todavía fuera de control, Óscar Puente escribió en X que la Unidad Militar de Emergencias es ya el nuevo servicio de extinción de incendios de las comunidades gobernadas por el PP. Y remató acusándolas de bajar impuestos y jibarizar los servicios públicos. Esa misma noche, la Comunidad de Madrid pedía formalmente la declaración de emergencia nacional, porque la situación se les estaba yendo de las manos. Fíjense en el orden de los hechos, que aquí importa mucho. Primero, Madrid pide ayuda de verdad con la declaración formal de emergencia.
Y en vez de una respuesta centrada en desplegar medios, lo primero que llega desde el ministerio es un tuit acusador. No una llamada, no un comunicado de coordinación. Un tuit redactado con cuidado, con la frase bien pensada para viralizarse, mientras miles de personas seguían sin saber si su casa iba a seguir en pie al día siguiente. Ayuso, con el fuego todavía activo, respondió lo justo, pidió centrarse en salvar vidas y dejarse de estupideces, y avisó, sin señalar a nadie con nombre propio, de que el primer mamarracho que se pusiera a calentar el ambiente en medio de la tragedia, allá él con su conciencia. Fíjense en el tono, ella no abrió la bronca, ella estaba gestionando una catástrofe y pidiendo con toda la razón que la dejaran trabajar. Puente no lo entendió así, le contestó sin filtro. De calentar el ambiente sabes mucho. Si hay una mamarracha, esa eres tú. Una respuesta que, para ser justos, dice bastante más de quien la escribe que de quien la recibe. Cuando alguien pide explícitamente que se deje de calentar el ambiente en plena emergencia y la respuesta es subir el tono en vez de bajarlo. La pregunta de quién está actuando con responsabilidad se contesta prácticamente sola. Y aprovechó también para atacar por otro flanco, cuando la comunidad anunció que estudiaba acciones legales contra 60 bomberos forestales, en huelga que, según Madrid, mantenían una estrategia de chantaje en plena emergencia. Puente escribió que había motivos para tenerles mucho miedo al gobierno regional. Los bomberos, según fuentes de su propio colectivo, decían actuar sin vehículos suficientes, un conflicto laboral de fondo que llevaba meses sin resolverse y que la emergencia dejó al descubierto en el peor momento posible. Denle una vuelta a esto un segundo. Mientras Ayuso repartía ayudas, coordinaba desalojos y pedía calma. El ministro de Transportes del Gobierno de España se dedicaba a jugar a la guerra de tweets. Ella, gestionando, él, picando, y no lo hizo una vez. Y ya está, siguió insistiendo días después, cuando el fuego seguía activo, con nuevos mensajes cargando contra el PP y contra Vox, como si el incendio fuera la excusa perfecta para reabrir la campaña electoral antes de tiempo. Pregúntense cuánto tiempo le habría llevado a ese mismo ministro coordinar con Madrid el envío de un par de camiones, cisterna más, en vez de redactar cada uno de esos tuits con tanto esmero. Y todavía hay más, porque al día siguiente los dos coincidieron cara a cara. Un día después de ese cruce, Ayuso apareció visiblemente afectada delante de los vecinos evacuados, pidiendo, casi rota, no enfrentar a los pueblos. No empiecen con guerras innecesarias en estos momentos. La gente no se lo merece, dijo. Esa imagen se ha hecho viral y merece una lectura justa. Llevaba días sin apenas dormir, gestionando desalojos, coordinando ayuda, aguantando ataques políticos y en un momento dado, delante de los vecinos que lo habían perdido todo, se le notó el cansancio en la cara. Al minuto siguiente seguía anunciando medidas concretas: carreteras, ayudas, forraje, agua. Quien se hunde de verdad no sigue enumerando planes de recuperación con la voz entrecortada. Aguantar el chaparrón y seguir trabajando, con lágrimas o sin ellas, es justo lo contrario a rendirse. Y tampoco se quedó callada frente a los ataques. Que quede claro, cuando le tocó responder, respondió con la misma firmeza con la que ha llevado toda la gestión. Sin insultar primero, pero sin dejarse pisar tampoco. Esa combinación, gestionar la catástrofe y plantar cara a quien intenta sacar rédito político de ella al mismo tiempo, no es sencilla. Y esta semana lo ha demostrado con hechos, no con discursos. Compárenlo con la actitud de Puente en esos mismos días. Ni una rectificación, ni un intento de bajar el tono, ni una sola declaración pidiendo perdón por el momento elegido para lanzar sus dardos. Solo más tweets, cada uno más afilado que el anterior, como si estuviera librando una batalla de ingenio en vez de gestionando junto a su gobierno una emergencia nacional. Y mientras tanto, el mismo Sánchez y la misma Ayuso coincidían en persona en el puesto de mando de Cenicientos. Ella, antes del encuentro, había respondido a la prensa que no sabía nada de él. No sé nada de él, dijo cuando le preguntaron si había hablado con el presidente. Se saludaron con un apretón de manos frío, comparecieron por separado, y Sánchez, en toda su intervención, no la mencionó ni una sola vez, con ella al lado. Piensen en lo que dice ese gesto. Dos administraciones supuestamente coordinando la misma emergencia en el mismo puesto de mando, y ni siquiera se molestan en dar una rueda de prensa conjunta para transmitir tranquilidad a los miles de evacuados que estaban siguiendo la comparecencia. Cada uno a lo suyo, cada uno cuidando su propio relato. Y aquí está el antecedente que os prometí
el que da sentido a todo lo demás. Este mismo lunes, haciendo balance del curso político, el propio Sánchez tuvo que enfrentarse a una pregunta directa sobre la crispación que genera Puente en redes sociales. Ni siquiera ahí, con la pregunta encima de la mesa, hubo autocrítica. Y no es la primera vez que este ministro esquiva la responsabilidad de lo que pasa bajo su cargo. El 18 de enero de este año, un tren Irio y un Alvia colisionaron en Adamuz, Córdoba. 39 personas murieron. Más de 120 resultaron heridas. La investigación oficial, la de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, apuntó a una rotura del carril como origen del siniestro. Una infraestructura que depende directamente de Adif y, por tanto, del Ministerio de Transportes, que dirige Óscar Puente. Se supo después que 4 de los 7 trenes que Adif usa para detectar microroturas en las vías llevaban 2 años sin utilizarse. La propia Asociación de Víctimas del Accidente pidió públicamente la dimisión de Puente y del presidente de Adif. Su portavoz llegó a decir que el carril llevó 22 horas roto, sin que nadie lo detectara, y que hasta 25 trenes pasaron por encima antes del choque. Como en una ruleta rusa, Puente en su momento dijo que ponía su cargo a disposición de Sánchez. Y ahí se quedó. Ni dimitió, ni nadie le pidió que lo hiciera de verdad. Piensen en esto un segundo, el mismo ministro que no asumió responsabilidad alguna cuando murieron 39 personas bajo la infraestructura que él gestiona. Esta semana ha tenido tiempo de sobra para escribir tweets llamando mamarracha a una presidenta autonómica que estaba salvando vidas en tiempo real. Ese es el contraste que de verdad importa, el que nadie os va a contar en el telediario de las 9. Y no es la primera vez que a este ministro se le da mejor la comunicación en redes que la gestión de fondo de su propio ministerio. Lleva meses siendo uno de los rostros más activos del gobierno en Twitter, con réplicas rápidas, con tono de bar, con esa mezcla de sarcasmo y agresividad que tanto celebran sus seguidores. Y esa misma energía, la que despliega contra cualquiera que le lleve la contraria, brilla por su ausencia cuando le toca dar explicaciones sobre lo que falla dentro de su propio ministerio. Y aquí conviene ser justos, porque en este país llevamos décadas con el mismo cuento. Cada vez que hay una desgracia, en vez de unidad, lo que hay es un bando esperando la ocasión para sacar rédito político del sufrimiento ajeno. Ya pasó con la Dana, ya pasó con el propio accidente de Adamuz. Y ha vuelto a pasar ahora, con Madrid ardiendo. La diferencia esta vez es que hay una presidenta que, en vez de devolver golpe por golpe, desde el primer minuto se ha dedicado a currar, aunque también le haya salido, con razón, una respuesta a la altura de los ataques que estaba recibiendo. La unidad, la de verdad, la que sirve cuando arde un monte o se desborda un río, no depende de ganar el titular de la tarde. Depende de que quien tiene la responsabilidad de gestionar coja el teléfono en vez del móvil de Twitter. Y esta semana, en Madrid, solo una de las dos partes ha hecho eso. Y mientras tanto, aquí abajo, la gente sigue pagando religiosamente el recibo de la luz, sigue haciendo cola para renovar el DNI, sigue currando bajo un sol que raja las piedras, mientras Hacienda le aprieta las tuercas en cada nómina. Ese ciudadano no tiene tiempo de estar todo el día en Twitter contestando zascas. Solo quiere que cuando llegue una desgracia de verdad, alguien coja el teléfono en vez del móvil personal. Repasemos sin anestesia. Un ministro atacando por Twitter en plena emergencia nacional. Una presidenta gestionando desalojos, ayudas y carreteras mientras aguanta el chaparrón. Un saludo frío entre dos políticos que deberían estar coordinando recursos. Y un ministro con un historial, el de Adamuz, que debería obligarle a callarse antes de dar lecciones de gestión a nadie. ¿Ustedes creen que este país llegaría más lejos si en vez de buscar el titular fácil, la gente que nos gobierna se sentara de una vez a trabajar unida cuando hay una desgracia encima? Y la pregunta que de verdad debería darnos vergüenza: ¿cuántos incendios, cuántas riadas y cuántos trenes descarrilados hacen falta para que a esta clase política le importe más apagar el fuego que quedar bien en la foto? Y ya que hablamos de gente que no asume responsabilidades con el dinero y los recursos públicos, esto no es la primera vez que lo destapamos aquí. En el vídeo anterior os contamos cómo Begoña Gómez terminó con una cátedra universitaria hecha a su medida, financiada con ayuda de grandes empresas, mientras la Complutense se quedaba sin explicaciones. Si no lo habéis visto, os lo dejamos ahí en pantalla, porque encaja perfecto con lo de hoy. Aquí arriba nadie pide perdón por nada, y aquí abajo pagamos siempre los mismos. Aquí no nos callamos, se cuente venga de quien venga, y no tenemos amo que nos pague la nómina por mirar para otro lado. Si esto os indigna tanto como a nosotros, ya sabéis lo que toca. Suscribíos
que esta historia, por desgracia, se va a volver a repetir. Y aquí vamos a estar para contarlo.